Bienvenido a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Un placer saludarte nuevamente. Soy Nelson Cárcamo y bienvenido a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo. Y mi amigo Luis Enrique, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Querido Nelson, muy contento de estar aquí contigo y con nuestra audiencia para un episodio más de Líder Trascendental. Hoy quiero comentar algo. Yo siempre he sido un alumno muy irreverente, Nelson, y no sé yo creo que eso sí debe enorgullecerme porque me hace diferente a los demás. Y voy a cometer una irreverencia hoy aquí, y es que quiero hacer una denuncia pública porque Nelson me ha preguntado todos los días, desde que comenzamos este proyecto, todos los días me pregunta: Luis, ¿sigues emocionado? ¿Sigues contento con esto? ¿Sigues disfrutando el podcast? Y yo le digo: Nelson, claro que sí, lo disfruto mucho, estoy muy feliz. Y él me vuelve a decir: pero en verdad, dímelo con toda sinceridad. Entonces hoy quiero decir de manera pública que este proyecto Líder Trascendental ha sido uno de los grandes proyectos de mi vida, el poder hacer esta transición abierta y clara de ser el mentee de Nelson a ser su co-host en este, que sé que es un proyecto que él valora mucho. Así que de manera pública le quiero contar a toda nuestra audiencia que estoy sumamente contento y emocionado, decía mi amigo Alberto Cortés, como el primer día en este espacio. Y después de 50 años cantando la canción de Como el primer día, Alberto Cortés le decía a su esposa que ya no la quería como el primer día. Le dijo que la quería más que el primer día. Así que hoy especialmente me siento más emocionado que el primer día en este episodio de Líder Trascendental. Gracias por esa oportunidad, Nelson. Un verdadero placer, Luis Enrique. Bueno, aceptada la denuncia. Así que qué buena denuncia que has puesto ante nuestros amigos que son los testigos. Amigos, es que hacemos esto con pasión. Les comentábamos anteriormente en algunos episodios que no tomamos muy a la ligera lo que compartimos acá. Cualquiera puede repetir, información y darte información, pero esto es principio, estos son conceptos de vida que hemos venido aplicando, tanto Luis Enrique a través de su experiencia, aunque es muy joven, pero es muy elocuente, muy activo, es un líder genuino y está siendo muy efectivo, como también a través de mi experiencia de más de 30 años liderando. Así que con mucha razón y con mucha fuerza, con mucha autoridad moral, puedo decir más de 30 años, creo que casi medio siglo de vida. La mayor parte de ellos, casi 40, porque recuerdo desde niño el que influenciaba a los demás, el que influenciaba desde muy pequeño. Así que lo tomamos muy en serio y aprecio mucho esa palabra, Luis Enrique. Así que amigos, bienvenidos a este espacio de Líder Trascendental y espero que tú puedas compartir esa alegría que nosotros compartimos y que tú puedas también compartirla con alguien más, que quizás una palabra, una frase, un concepto, un principio que nosotros compartamos pueda cambiarle la vida, pueda darle claridad. Semanas atrás hemos estado compartiendo sobre aspectos, sobre algunas cosas de las que ningún ser humano se va a salvar. ¿Te acuerdas? Habían 4 cosas, 3, supuestamente lo que se dice aquí en Estados Unidos. Yo le agregué una más. Eran los impuestos, era la muerte. La muerte, el pagar impuestos, que la tecnología, por más sofisticada que sea, nos va a fallar en algún momento. Eso nos ha pasado a nosotros. Sí. Eso nos ha pasado a nosotros. Y la cuarta, perdón, me salté, es que vamos a vivir adversidades. Adversidades. Y hemos estado hablando muchísimo de adversidades. Y el último episodio, Luis Enrique, ¿cómo te tocó este tema que tocamos la semana anterior sobre tener conversaciones cruciales? Esas conversaciones que son muy difíciles de tener. He escuchado algunos comentarios de algunas personas que valoro mucho su opinión, que realmente les ha desafiado y les ha abierto una perspectiva diferente de cómo lidiar con circunstancias difíciles. A ti, Luis Enrique. Me cayó muy bien este episodio. De hecho, a manera de premonición, desde entonces hasta ahora, eso trajo para mí un par de conversaciones cruciales en ambos lados de la mesa.
Y como les comenté, me desafiaron, me movieron definitivamente y el tener esa conciencia de cuál es el efecto que tiene una conversación crucial en un liderazgo, me ayudó a salir bien librado de ambas. Una de ellas me cuestionó incluso mi propio propósito de existencia. Wow. Y esa conversación crucial me hizo reafirmar mi propósito de existencia. Eso fue bueno, fue bueno, pero sí fue una conversación que requirió apertura, transparencia, mucha vulnerabilidad y que trajo un crecimiento, un plus de crecimiento. Extraordinario. Y eso es lo que producen este tipo de conversaciones. Hay que tener valentía, además de la vulnerabilidad que tú mencionabas, Luis Enrique, para poderla tener, para poderla recibir y obviamente que sirva como un rescate en ese momento que a veces estamos perdiendo la visibilidad y que una conversación nos puede reajustar, realinear. Este tema de esta semana, Luis Enrique, está muy alineado con esto también y tiene que ver con los únicos dos caminos que pueden surgir cuando hay crisis, cuando hay adversidad y después de tener una conversación crucial. Vamos a hablar en esta oportunidad, líder. Tú eres líder. Tú que estás acá escuchándonos, Luis Enrique y yo somos líderes, o mejor dicho, estamos siendo líderes. Tú que estás acompañándonos, que nos estás escuchando, tú eres líder. Estás en proceso de formación, estás en proceso de evolución cada día. Y el tema de hoy se titula Líder, es tu decisión. Tracción o distracción, tú eliges. Tracción o distracción. Es parte del resultado, o como yo diría, los efectos secundarios de estar lidiando en lo que estuvimos hablando anteriormente acerca de la adversidad y la crisis y el tener conversaciones cruciales. En medio de la crisis, en cualquier ámbito, en cualquier ambiente, ya sea personal, profesional o de negocios, en la familia o en una organización, pueden surgir dos efectos secundarios. Dos efectos secundarios, eso sí, que son claves y que pueden determinar el futuro del líder y de tu organización. Estaremos profundizando en esas dos claves en un momento. Pero acá viene el detalle. La crisis que antes, durante y después pueden producirte distracción o tú nos vas a ayudar. Tú vas a acompañarnos en este proceso y ya veremos qué es lo que puede producir. Luis Enrique, en ese momento de circunstancias complicadas, en ese momento de tener esa experiencia que a veces no está a punto de sucumbirnos y en ese proceso decidimos que es necesario tener una conversación difícil, crucial, como la tuvimos la semana pasada con alguien, puede surgir cualquiera de estos dos aspectos que yo le llamo efecto secundario. ¿Tú has experimentado en alguna ocasión momentos que a partir de una adversidad o de una crisis, o momentos, tú acabas de compartir algo ahorita, y quiero utilizar ese ejemplo, donde tuviste una conversación con alguien y tuvo un efecto, produce distracción una crisis, la conversación produce distracción o puede producir, ¿qué es lo que dicen generalmente, Luis Enrique? El enfoque sería lo contrario a distracción. ¿Lo has escuchado así alguna vez? Sí, claro, distracción y enfoque. Decimos generalmente que o tienes enfoque o tienes distracción, ¿cierto? Correcto. Bien, yo te voy a compartir una perspectiva un poco diferente, pero cuando regresemos. Luis Enrique, ve pensando qué podría ser. No es distracción. Así que cuando regresemos, te vamos a contar. Muy bien, vamos. Bien amigos, regresamos, así que espero que hayan meditado un poquito sobre qué es lo contrario a enfoque. Ya de antemano les dije que no es distracción, pero antes quisiera que iniciáramos esta conversación con lo siguiente. Mientras la crisis y las adversidades pueden hacer o deshacer, ¿sabe qué? No sé si la traducción es correcta, Luis Enrique. En inglés decimos una circunstancia, una situación puede, decimos, it can break or make the leader. Puede romper o puede elevar al líder, puede construir o puede destruir al líder. No sé cuál frase sería la más adecuada acá. Make it or break it. ¿Lo hace o lo deshace? No conozco una expresión propiamente como esa, pero bueno, cuando se dice hacer y deshacer, se habla como de mucha libertad en algo. No se habla de construir o derribar. Sí, es ese momento donde una circunstancia, dependiendo de cómo el líder maneje, dependiendo de cómo el líder opere,
sus decisiones, su proceso de decisiones puede llevarle ya sea a autosabotearse, destruirse como líder y llevar la destrucción a su organización o llevar a una crisis peor a su organización, o su proceso de decisiones puede llevarle y sacarle por encima de lo que realmente una circunstancia de ese tipo podría producir. Por eso que decimos, puede hacer o deshacer al líder. La crisis y las adversidades pueden hacer o deshacer a un líder. En crisis personales o ya sea organizacionales, algunos líderes han estado a la altura y tenemos grandes ejemplos, a la altura de esos desafíos que enfrentan. Mantener informadas a sus comunidades, a sus equipos, a sus empleados, a todos aquellos que son parte de su activo más valioso. Hacer una pausa y reiniciar la vida cotidiana y manejar cada uno de los efectos secundarios de esa interrupción, de esa crisis, de ese altibajo, de esa crisis económica quizás o de cualquier índole que sea que pueda estar atravesando. Mientras tanto, hay otros líderes que tambalean, que comunican mal y no comunican para nada, no proporcionan información confiable y van perdiendo o su confianza dentro de esa organización colapsa por completo y no cumplen la promesa a sus organizaciones, a sus gentes, ni tampoco responden a la altura de sus llamados y sus propósitos de existencia para comenzar, ni tan siquiera para cumplir aquello que es superficial, de cumplir esa promesa de liderar a aquellos por los que son responsables. Hay dos vías, hay dos resultados, hay dos efectos secundarios que la crisis van a producir y que nuestras conversaciones cruciales pueden producir. Quiero compartirte algunos puntos importantes que es necesario mantener al tanto, que es necesario que estemos conscientes y que los abracemos si realmente en este proceso queremos no ser destruidos por las circunstancias y las adversidades y la crisis, sino salir avante y ser de ese segmento de líderes que realmente la hacen, que la sacan del parque. Los beisbolistas dijeran en el Caribe, dijeran, la sacó del parque. Tal es el caso como lo que sucedió antes del 2010 con Netflix, donde estaba casi sucumbiendo esa organización, pero a partir del primer colapso de la economía que hubo en el 2008, eso llevó a deteriorarse la salud financiera de Netflix. Su CEO continuó hacia adelante, continuó trabajando, manejando de una manera impecable la crisis que atravesaba. Vino la crisis del COVID-19 en el 2020, Luis Enrique, y sabes, hay dos organizaciones que realmente la sacaron del parque, que realmente fue jonrón perfecto durante esta crisis y que nos llevó a tener una perspectiva, a abrazar una tecnología que mucha gente se rehusaba y que muy poca gente usaba. Y estamos hablando del streaming y la tendencia que marcó Netflix a través de el mundo a una magnitud global. Y la otra compañía, Luis Enrique, Zoom. Increíble el performance, increíble el desempeño que tuvieron, pero todo porque fueron de ese segmento de líderes que la rompieron, es decir, que la hicieron en vez de quedar destruido, autosaboteado por su manera de operar. Y el primer punto que quiero compartirte, que hace que este tipo de líderes surja aún en medio de circunstancias difíciles, es que hay un común denominador. Primer punto, hay un común denominador. Hay lecciones de malas experiencias donde tenemos que entender tres cosas. Que todos tenemos esas malas experiencias en momentos de crisis, en momentos de adversidad. ¿Qué es lo que hacemos con esas experiencias? Lo que define en quién nos estamos convirtiendo, tal como sucede en estos dos casos que acabo de mencionar. Dos, que a nadie le gustan las malas experiencias. Estoy dando puntos específicos que es el común denominador, independientemente del lado donde tú termines como líder. Ya sea que la hagas, ya sea que la saques del parque o la dejes ahí nomás a los pies. Dos, que a nadie le gustan las malas experiencias. Tres, que pocas personas hacen que las malas experiencias sean positivas. Y es ahí donde el líder tiene la oportunidad de destacar. ¿Qué crees, Luis Enrique? Hay un común denominador en esto, que ambos segmentos, tanto el que tiene éxito en medio de las circunstancias complicadas, como aquel que no la tiene, todos experimentamos al mismo nivel. Lo único que hace la diferencia es cómo respondemos a ellas. Si supiéramos, Nelson, que hay un otro común denominador del que me gustaría hablar, si tuviéramos conciencia de eso al momento de surgir cualquier crisis, sabríamos que como toda crisis, esa que vivimos también va a pasar. Y que además de que va a pasar esa crisis, nos va a transformar, no nos va a dejar igual de como nos encontró. Si supiéramos eso, Nelson,
creo que tendríamos una mayor o desarrollaríamos aún más la capacidad de hacerle frente a las crisis, a las adversidades para obtener un gran crecimiento. Pero bueno, como eso no ocurre en la gran mayoría de las veces, el tener esa conciencia, ese es el común denominador que se presenta. Excelente. Y hay un segundo común denominador acá, Luis Enrique, en este caso, y son las ventajas. No solamente una crisis, una situación difícil, nos da el primer común denominador es que todos experimentamos las malas experiencias. A nadie, creo que tú me ayudaste con este término, aunque ya se me olvidó. Aquellos que les gusta sufrir el dolor, ¿cómo se llamaban? Masoquistas. Creo que solamente que sea un masoquista es posible que le encante las malas experiencias, pero de lo contrario, tanto el líder que triunfa como aquel que fracasa en medio de una circunstancia difícil, después de una conversación crucial, todos van a tener malas experiencias y van a sufrir a través de ellas. El segundo común denominador es que hay ventajas. 3 ventajas que quiero compartirte rápidamente. 1, que esa interrupción, que esa, no sé si el término existe, disrupción, disrupción, sí. Ok, que esa disrupción, que esa interrupción cambia el balance de riesgo-recompensa en los líderes. ¿Qué quiero decir con ello? Que se rompe el status quo. Se rompe esa hegemonía de estar casi dormido y haciendo las cosas casi automático. ¿Qué sucede cuando estamos en ese status quo? La creatividad sufre, el mejor performance sufre, el resultado de alto nivel sufre. Y lo que nos da una oportunidad cuando hay una disrupción y que las crisis son esa plataforma que nos lo provee inmediatamente, es que cambia el balance de riesgo-recompensa, cambia el status quo. La segunda ventaja es que aumenta el enfoque. ¿Por qué aumenta el enfoque? Bueno, la crisis permite a las personas eliminar la distracción y avanzar a un objetivo común, pero solamente si tiene la claridad necesaria y es intencional para buscar esa claridad. Y tercera ventaja, las crisis, estas circunstancias complicadas, nos ayuda a identificar quién realmente es líder. ¿Has escuchado por ahí quizás esta frase que dice que el lugar más seguro para un barco es estar estacionado en el puerto? No va a sufrir ninguna tormenta, no va a sufrir de las tremendas olas, no va a ser azotado por ni olas ni tormentas. La pregunta es, ¿acaso el barco fue creado para estar anclado en el puerto? ¿O fue creado para navegar en medio de tormentas y siendo azotado por olas? La crisis, las tormentas de la vida, las circunstancias complicadas, el resultado de esas conversaciones cruciales que tenemos muchas veces va a identificar antes, durante y después quién realmente es líder y quién no lo es. ¿Qué crees, Luis Enrique? Sí, hasta ¿cómo se les llama? El dinghy, ¿cómo le llaman a ese botecito que traslada a las personas del muelle al barco? Hasta ese botecito que pasa gran parte del tiempo en el muelle fue diseñado para moverse en el mar y transportar personas. Entonces, así es como nosotros fuimos diseñados, para expandirnos, para elevarnos al máximo de nuestro potencial, como bien lo dice nuestro mentor John Maxwell, que dice que fuimos diseñados para elevarnos al máximo del potencial al momento de hablar del éxito. Y es preferible vivir cualquier crisis, cualquier eventualidad, cualquier adversidad en ese proceso de estiramiento y de elevarnos a todo lo que podemos lograr, que quedarnos en la falsa comodidad de la falsa seguridad que muchas veces hemos comprado como idea central de nuestra vida. Absolutamente. Y ese sentido de propósito, del por qué fuimos creados, cuál es ese propósito de existencia, nos lleva al segundo punto, Luis Enrique. Discernimiento de la magnitud de nuestra labor y propósito en medio de la crisis. Discernimiento de la magnitud de nuestra labor. Y cuando digo y menciono labor, me refiero a cuál es la función como propósito de líder dentro de esa organización, como propósito universal, propósito de existencia del líder en cómo está operando. ¿Cuál es su sistema operativo? Si fuera un device, si fuera una computadora, si fuera un teléfono, ¿cuál es el sistema operativo? ¿Cómo opera? ¿Cuál es el modus operandi de ese líder? Que en medio de una crisis va a salir a relucir, pero va a depender del discernimiento que tenga y de la confianza y la magnitud de convicción que tenga acerca
de esa labor de su propósito, cuál es el objetivo principal de su propósito de existencia y cómo está conectado con esa organización, cómo está conectado en medio del ambiente donde se está desarrollando, donde está operando, en medio de esa crisis. ¿Por qué menciono este punto importante acá, que es necesario que tenga ese discernimiento y de conocer cuál es la conexión, la responsabilidad de su propósito de existencia conectado a su organización, organismo y a su gente para poder solucionar de una manera elocuente cada circunstancia, cada situación difícil, cada crisis que pueda enfrentar en su modus operandi? Es por lo siguiente: a partir de la magnitud de ese propósito, a partir de la sincronicidad que hay entre lo que es su propósito de existencia, el propósito de existencia de esa organización u organismo y toda aquella gente que está dentro de su scope de responsabilidad, es muy probable que la manera en que opere el líder pueda no solamente deteriorar, pueda llevar a colapsar no solamente a una organización, sino propósitos de vida, sino a gente que realmente ha puesto su confianza, sino vidas completas que dependen de ese líder. Y muchas veces cuando estamos en un ambiente donde somos responsables de tantas vidas, donde somos responsables de algo de tanta trascendencia, hay una razón, Luis Enrique, por la que te pregunto constantemente: Luis Enrique, ¿te sientes bien? ¿Estás cómodo? ¿Te sientes apasionado todavía? Dime cómo te estás yendo. Y estoy constantemente checando contigo, una de las dos. Es porque me siento responsable de que la confianza que tú me has dado, me siento responsable de que la razón por la que Dios ha confiado e interconectado tu propósito de existencia al mío es por algo mucho más grande que yo, es por algo mucho más grande que tú, porque juntos podemos alcanzar e impactar de una manera mucho más grande, y tengo esa responsabilidad. Lo que sucede es que cuando llegamos a esa conclusión y llegamos a tener ese discernimiento de que somos los responsables de una cantidad de propósitos de existencia dentro de una organización o de un organismo, o hay algo mucho más grande que todos nosotros juntos, generalmente comienzan a surgir situaciones dentro de esa organización o dentro de ese grupo, de ese equipo, para socavar, para servir de detrimente para el cumplimiento del propósito, no solamente de la organización, sino también del propósito de cada uno de los individuos que forman parte de esos equipos. Y es como aquello que dicen por ahí: estás durmiendo con el enemigo, que el enemigo se encuentra dentro. No sé si has escuchado, yo creo que sí, a Sun Tzu. Sun Tzu es escritor legendario, filósofo chino, creador sí, el arte de la guerra. El arte de la guerra. Decía: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes de temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. De acuerdo a las circunstancias favorables, uno debe de modificar sus planes. Toda guerra, vamos a usar este término acá, aunque no es una guerra, pero las circunstancias en la vida, utilicemos el término, cuando menciono el término guerra, piensa en estrategia, porque eso es lo que es esta obra extraordinaria de Sun Tzu. Aunque era específicamente para estrategia de guerra, en nuestro tiempo se usa muchísimo como estrategia de negocios, como estrategia para desarrollar nuestras capacidades estratégicas como individuos. Toda guerra, toda estrategia se basa muchas veces, cuando coge esa ruta de que empieza a socavar, que empieza a destruir al líder, se basa en decepción y engaño. Pareces débil cuando eres fuerte y fuerte cuando eres débil. Algunas de las premisas que tiene los conceptos que Sun Tzu enseña en esa obra. Que si se es superior en fuerza, hay que evadirlo y hay que cambiar la estrategia. Y hay que estar consciente de cuál es el enemigo y estar consciente de quiénes somos y quiénes son aquellos que forman parte de nuestros equipos. Algo fundamental en este proceso. Entonces, el enemigo puede convertirse en algo mucho más productivo. Cuando digo enemigo, me refiero en esta estrategia a lo que concierne a la crisis, a los momentos difíciles, a los resultados después de una conversación crucial. ¿Cuál es la estrategia que vamos a emplear a partir del resultado? Que ya vamos a compartirte. ¿Cuáles son las dos claves? Ya compartimos una, pero hay una que no es lo que piensas que es. Enfoque no es lo contrario de distracción. Enfoque no es lo contrario de distracción. Para ser mucho más efectivo, para crear resultados mucho más poderosos e impactantes, debemos de entender la raíz
y la causa de lo que es la distracción en nosotros mismos. Pero te garantizo que enfoque no es lo contrario de distracción. Y aquí es donde vamos a compartir este punto específico, Luis Enrique. Tú vas a tener dos resultados. En medio de la crisis, en medio de las circunstancias difíciles, cuando se está fraguando esa necesidad imperante dentro de la organización donde es necesario tener una conversación crucial como hablábamos la semana anterior, van a haber dos resultados que son claves. Uno es distracción y el otro es, no es enfoque, es tracción. ¿Qué te parece? Sí, este tipo no son juegos de palabras, bueno, tal vez sí, pero realmente son revelaciones a través de las palabras. Nos permite el poder obtener grandes aprendizajes en temas que parecen muy dispares, ¿no? Cuando yo leí tracción o distracción, yo decía, ¿qué tiene que ver el perder el enfoque con algo que te hace avanzar y que te pone a trabajar y que te hace ir hacia adelante? Y realmente eso es lo que provocan las adversidades, las crisis, o te distraen definitivamente de tu objetivo, de aquello que quieres lograr, o realmente se convierten en ese nitro para potenciar lo que puedes llegar a lograr. Me siento muy identificado con la conversación crucial que tuve en estos días y que al haberme cuestionado mi propósito de existencia pudo haberme distraído de lo que estoy haciendo actualmente, pero que lo que hizo fue exactamente lo contrario. Me permitió reafirmar lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, y definitivamente esa conversación crucial me dejó un paso más adelante de donde me encontraba. Y esa es la tracción a la que nos referimos cuando hablamos de lo contrario a la distracción, Nelson. Hablando estratégicamente de lo que Sun Tzu mencionaba, si tú tienes un enemigo, tú no te enojas con él. Estás en la guerra, estás en medio de un conflicto bélico, tú no te enojes con el enemigo. Tú creas una estrategia para contrarrestar. Tú vas y conoces al enemigo y contraatacas con una estrategia. ¿Qué sucede cuando estamos experimentando situaciones complicadas, difíciles, como lo que compartías, Luis Enrique? Comenzó a distraerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque comenzaste a perder el enfoque, correcto. Pero aquí es donde viene el resultado, que es uno de los efectos secundarios que tú ganas, que tú obtienes después de una crisis o después de tener una conversación crucial. Tú obtienes distracción en el proceso o tú obtienes tracción, no enfoque, porque alguien diría, como lo que estamos conversando y que tú aclaraste muy elocuentemente, Luis Enrique, bueno, si estoy distraído y de repente empiezo a alinearme porque alguien tuvo una conversación crucial conmigo, yo fui vulnerable, inmediatamente comienzo a dejar ese espacio de distracción para entrar a un espacio de enfoque. No es enfoque lo que obtienes algo mucho más poderoso que lo que Luis Enrique mencionaba, obtienes esa atracción y lo que sucede es que la atracción te sirve como catapulta para elevarte, pero tienes que estar dispuesto, tienes que abrazar el proceso. Es como una catapulta que te lanza hacia adelante. Imagínate en un camino montañoso y tú tienes un sedán y también tienes un Jeep 4x4. Imagínate que la circunstancia de la vida te permite tener a la disposición en cualquier momento esos dos vehículos. La pregunta acá, cuando entras a ese espacio de ese camino donde se pone mucho más difícil, donde se pone mucho más inclinada esa escalada, esa montaña, donde el camino está más fangoso, donde el camino está más complicado para continuar manejando, ¿cuál de los dos vehículos sería tu primera opción? ¿El sedán o un 4x4? Es el 4x4, yo creo que todos vamos a decir lo mismo, ¿no? ¿Qué es una de las características que tiene un vehículo 4x4? He escuchado por ahí. Que tiene tracción en las 4 ruedas. Tracción en las 4 ruedas. Pero como que tienen 2 cajas de velocidades, tiene tracción en las 4 ruedas. Bueno, eso es lo que sucede. O tú te distraes y coges el sedán para manejar en medio de la circunstancia complicada, para escalar esa montaña de problemas que tienes, para navegar en medio de ese camino fangoso, no sé si el término es correcto. Sí. Sí, es correcto. Para manejar en ese camino fangoso que no te deja avanzar mucho, o escoges un 4x4 de doble tracción, doble tracción y tracción en las 4 ruedas. O sea, 4x4 no es porque quieren enseñarte que es un 16. Es porque tiene doble tracción. Cada una de las llantas tiene doble tracción. ¿Y qué va a suceder?
Cuando tienes tracción, comienzas a ir mucho más acelerado. En medio de una circunstancia difícil, comienzas a catapultarte en ese camino, en esa misión, en ese objetivo, hacia adelante de una manera increíble. Y yo quiero que imagines por un momento acá, si estuviéramos en video sería genial, pero quiero que imagines lo siguiente: si tienes una hoja de papel, o si no tienes la oportunidad, por lo menos imagínala. Si tienes una hoja de papel, quiero que dibujes una cruz en todo el centro de la página. Dibuja una cruz, y en el punto donde se interceptan las dos líneas, quiero que hagas un circulito, que lo manches, que hagas un punto ahí grande, un punto grande. Y después de hacer ese punto grande, pásale un círculo alrededor. Y quiero que imagines que ese círculo, ese punto dentro de ese círculo, eres tú. Y todo lo que está dentro de ese círculo que hiciste, entre el punto, el espacio entre el punto y el círculo, es tu modus operandi, es tu manera de operar. Ahora, imagínate que es un compás, una brújula. Imagínate que son los 4 puntos cardinales. Creo que es más fácil de identificar de esa manera. Imagínate que son los 4 puntos cardinales. Arriba el norte, a la derecha el este, abajo el sur y a la izquierda el oeste. Quiero que imagines lo siguiente: en el centro estás tú. Al lado de la izquierda, quiero que esa punta que va hacia la izquierda le pongas una flecha apuntando hacia la izquierda. Es decir, que va para atrás. Y ahí escribas una letra D. Esa es tu distracción. La distracción siempre te va a llevar hacia atrás, te va a llevar de retroceso, o como mínimo no te va a dejar avanzar. Al lado derecho, quiero que escribas una letra T. Significa que tienes tracción, siempre te lleva hacia adelante, siempre te hace avanzar. Es como ese vehículo que tiene tracción en las 4 ruedas. Pero ¿qué es lo que va a hacer la diferencia entre lo que tú avances hacia adelante y tengas esa tracción, o vayas hacia atrás y retrocedas con esa distracción? Y conste, es aquí donde, si hubiésemos adaptado la filosofía normal que conocemos, donde lo contrario de distracción es enfoque, yo te hubiese dicho: en el centro estás tú, a la izquierda está la D, que es distracción, y a la derecha está la E, que es enfoque. No, con el enfoque solamente te quedas enfocando, no avanzas. Es la tracción la que te va a hacer llevar hacia adelante. Pero ¿qué es lo que va a determinar que nosotros avancemos hacia adelante y tengamos esa tracción, o vayamos hacia atrás y tengamos esa distracción? En lo siguiente: en el norte, quiero que escribas detonantes internos, DI. Escribe detonantes internos. Y en el sur, quiero que escribas detonantes externos. ¿Qué quiero decir con estos dos conceptos? Detonantes internos es todo aquello que tu mente te está bombardeando constantemente con negatividad. Es todo aquello que tú dentro de ti mismo estás generando y que no te deja avanzar. Y a medida que ese detonante interno está empujando del norte hacia el centro, está empujándote contra, y hacerte sentir como que estás contra la espada y la pared. O alguna vez o nunca te has sentido que recibes estos pensamientos negativos: creo que vas a fracasar, no debieses de intentar eso, no debieses de tener esa conversación crucial con esa persona, porque te va a dejar mal parado, porque vas a arriesgar tu liderazgo, porque vas a fallar, porque es probable que seas malinterpretado, ¿qué van a decir de ti? No estás hecho para esto. Mejor déjalo pasar, mejor deja que el tiempo cure las enfermedades. El tiempo sana todo, dicen por ahí, pero es mentira, te enseñaron mal. El tiempo no cura absolutamente nada. El tiempo solamente te ayuda a que tengas una percepción diferente de lo que es y que pudo haber sido. Solamente el tiempo no te ayuda a sanar absolutamente nada. El tiempo saca a flote y aflore y saca a relucir lo que realmente cada líder, cada persona tiene dentro de sí. Vayamos al punto del punto cardinal sur. Dijimos que ibas a escribir detonantes externos. ¿Qué son esos? Todo lo que viene de tu exterior, que está empujando contra ti y te dice que no eres capaz. Está empujando contra ti y te dicen que fulano, que fulana, que la otra, que esto, que aquel, que lo otro, dijo, hizo, y que dicen, y que piensan, y que opinan, y que dicen. Todos los factores externos que te empujan para que tú no avances, a medida de que ese detonante externo empieza a empujar hacia el centro, te estás ubicando, tú estás en el centro. A medida que esos detonantes, tanto internos, lo que tú te dices a ti mismo, y todos estos detonantes externos, de factores externos, empiezan a empujar, y a la medida como tú respondes, ¿recuerda lo que dije?
El puntito eres tú. Y después te pedí que circularas, que encerraras ese punto con un círculo. Obviamente dejaste algún espacio entre el punto y el círculo. Ese espacio en blanco entre el punto y el círculo es tu modus operandi, es tu estilo de vida, es tu carácter, es la capacidad innata que tienes como líder, es la esencia de dónde se encuentra el modelo de excelencia que tú tienes que replicar, que tienes que emular cada día. Y ese modus operandi es lo que va a permitir que tus detonantes externos, como tus detonantes internos o externos, empujen más contra ti y tú termines sucumbiendo, o tú rechaces y ese círculo que está alrededor del punto sea como un campo magnético. ¿Te acuerdas esa caricatura, Luis Enrique? Cuando miramos caricaturas que la ciudad se protegía con un campo magnético. Sí, claro. Un campo magnético y toda la ciudad, los enemigos o las fuerzas intergalácticas, sí. O si era una serie de estas de ciencia ficción, atacaban a la Tierra o atacaban a la ciudad y de repente se abría un campo magnético y protegía la ciudad. Sí, claro, yo soy fan de Harry Potter y una de las escenas emblemáticas de toda la saga son los maestros aventando hechizos para proteger con un campo magnético a la escuela. Imagínate que ese círculo que tú dibujaste alrededor del punto es tu campo magnético. ¿Y qué es ese campo magnético? Es tu modus operandi, es tu carácter, es la capacidad de líder, es la vulnerabilidad, es la valentía, es el coraje que tú tienes y que representa la esencia, que representa el modelo del diseño de excelencia que tienes en ti y el nivel de convicción que tienes acerca de lo que tú crees, acerca de lo que tú hablas, de lo que tú articulas y aquello que terminas impregnando en lo que es tu estilo de vida. La pregunta acá es, ¿cuánto dejarás que esos detonantes internos y externos puchen contra ti? Todo dependerá de tu modus operandi. Todo dependerá de si fueras un iPhone, de ¿cómo se llama el sistema operativo de iPhone? iOS. Creo que sí, ¿eh? Uh-huh. iOS, con sistema operativo Android. ¿Cuál es tu sistema operativo? Eso va a determinar si todos estos detonantes internos y externos terminan sucumbiendo ante ti o tú terminas sucumbiendo ante ellos. ¿Y qué es lo que va a dar como resultado? Que si tú terminas sucumbiendo ante ellos, comienzas a ir hacia la izquierda, hacia el oeste, distracción, y no avanzas. O tú terminas teniendo no enfoque, sino tracción hacia adelante. Y cada circunstancia complicada, difícil, lo que resulta siendo es una catapulta para elevarte al nivel de líder al que estás siendo formado. ¿Qué te parece? Siempre que hablamos de elevarnos a una siguiente mejor versión, siempre que hablamos de estirarnos, siempre que hablamos de desafíos, siempre que hablamos de estirarnos al máximo, de elevarnos al máximo de nuestro potencial, todo eso que aquí hablamos y que son palabras o que son expresiones que son la constante en los episodios de este podcast, todas requieren tracción. Todas requieren avanzar hacia ese cuadrante donde avanzas, donde estás completamente opuesto a la distracción. Entonces, bueno, si quieres seguir manteniéndote en sintonía con lo que platicamos aquí cada semana, creo que la atracción no es un tema opcional dentro de lo que vayas a hacer. Es parte indispensable de ese camino a lo que quieres lograr. Por supuesto, y hay un común denominador entre esos dos elementos, Luis Enrique, no sé si lo has notado. Tanto la distracción como la tracción. ¿Sabes cuál es? Es la acción con claridad y enfocada. Ambos términos terminan con la palabra acción. Uno hacia adelante, hacia tu objetivo, con éxito, y el otro hacia atrás, llevándote, catapultándote, pero en negativo. Distracción, haciéndote que empieces a tomar e invertir tu tiempo, tu energía, tu pasión en aquello que es brillante, en aquello que realmente lo que hace y termina confabulando contra tu propósito de existencia, contra la capacidad real de líder que tienes, es llevándote hacia atrás. Distraerte y tomas acción. En ambos casos tú tomas acción, pero uno hacia atrás y el otro hacia adelante. Así que la respuesta a cuál de ellos tú quisieras estarte moviendo, en qué dirección, creo que es algo retórico que no debiese de preguntarse, pero la voy a formular de todas maneras.
¿Quieres distraerte? Ya sabes dónde vas a terminar. Atrás, retrocediendo, yendo hacia el tiempo, y no solamente el tiempo, sino también resultados, hacia atrás. ¿O quieres tracción hacia adelante, catapultándote a donde realmente tú necesitas, tú visualizas que debes de llegar? Ahora, vayamos al siguiente punto, cuarto punto, Luis Enrique. La psicología detrás de la distracción. Si hay un propósito de importancia, un propósito de existencia, de significancia, la distracción hace algo adicional. Comienza a destruir de adentro hacia afuera. Todo está marchando bien, todo está marchando fenomenal. Algo está teniendo un crecimiento increíble, ya sea individualmente como líder, o ya sea una organización u organismo. Todo está marchando bien. Cuando el mayor crecimiento está siendo experimentado, cuando la mayor aceptación está siendo producida, cuando el mayor impacto está siendo producido, cuando la mayor transformación, cuando la mayor influencia está en su mejor apogeo, ¡boom! De repente aparece la distracción, de repente aparece esa interrupción. Y quiero llevarte a algo que sé que tú conoces. Me refiero a la historia del Imperio Romano. No sé tú, Luis Enrique, bueno, no voy a cantar la canción de No sé tú, pero yo considero que uno de los imperios más poderosos que ha existido en la historia ha sido el Imperio Romano. Claro, sí, claro. Yo estudié Derecho y todo lo que en nuestro sistema jurídico mexicano tenemos está basado definitivamente en lo que se gestó en Roma, en todas sus etapas, pero específicamente hay una gran influencia de Roma en el sistema jurídico mexicano. Es más, ¿y a dónde voy con esto? ¿Y cómo quiero conectar con este punto de la psicología detrás de la distracción? Es lo siguiente, Luis Enrique. Cuando hay esa hegemonía de la que hablaba, cuando todo está creciendo, cuando todo está luciendo como que estamos teniendo el mayor éxito, el mayor impacto, la mayor influencia, la mayor transformación, la mayor aceptación con lo que estamos haciendo, ya sea con nuestros avances individuales como líderes o ya sea a través de nuestras organizaciones, es cuando de repente sucede esto, esa distracción, algo sucede y generalmente, y que fue la razón por la que traje a colación el ejemplo del Imperio Romano, Luis Enrique. Y tú que lo estudiaste, y tú que lo conoces, vas a estar de acuerdo conmigo. El Imperio Romano, si no hubiese colapsado de la manera que lo hizo, obviamente tenía enemigos externos por todos lados, pero no fue el enemigo externo que destruyó al Imperio Romano. Tan poderoso e importante era el Imperio Romano que cuando en la época donde habían senadores, donde habían sistemas de gobiernos, era una república antes del nacimiento de Jesucristo. Cuando nos movemos en la historia paralela a países que consideramos tan modernos y civilizados de primer mundo en nuestros tiempos, como lo son Alemania, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Suecia, Suiza, eran apenas tribus en comparación a lo que era el Imperio Romano. Tribus, tú sabes eso. Tanto así que los romanos les asignaron el término o el nombre de barbarians, bárbaros, salvajes. Tú no te puedes imaginar hoy en día que mientras todos estos países que ahora son considerados súper modernos, que son súper civilizados, en algún momento el Imperio Romano estaba tan superior por encima de ellos cuando ellos apenas eran considerados tribus. ¿Sabes esa parte de la historia? Es así. Tan poderoso fue el Imperio Romano que si no hubiese colapsado de la manera que lo hizo, quizás todos hubiésemos sido colonizados, hubiésemos sido conquistados y todos habláramos italiano. Pero mira cómo colapsó el Imperio Romano. El Imperio Romano no colapsó por sus enemigos externos. Colapsó porque el enemigo estaba dentro. Colapsó de adentro hacia afuera. Colapsó porque comenzaron a distraerse con las tracciones, comenzaron a distraerse con las circunstancias difíciles desde adentro, por la envidia, por la codicia, la avaricia, el poder y las riquezas. La hegemonía se rompe generalmente no desde afuera, cuando algo grandioso se está construyendo. Y ojo acá, porque cuando sientas que estás alcanzando algo de significancia, ya sea como líder o como organización u organismo, porque esto aplica a todos, cuando sientes que estás teniendo esa hegemonía, ten cuidado, porque el enemigo puede estar adentro. Y es cuando es necesario tener ese tipo de conversaciones como hablábamos la última vez. ¿Qué te parece este aspecto de destruido desde adentro? Toda destrucción, cuando es tan poderosa e impactante y que deja rasgos
tan marcantes en la historia de la humanidad siempre han sucedido de adentro hacia afuera. Y de la misma manera se está escribiendo la historia de el surgimiento o el desplome de un gran sueño y de un gran éxito. De adentro hacia afuera. No somos la excepción. Así que todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr, lo que vamos a construir, se logra de adentro hacia afuera. Por supuesto, y eso es extraordinario. Me hace recordar lo siguiente. ¿Sabes que cuando la gente no cree en ti, es triste? Es triste. Pero ¿sabes qué es más triste? Es más, no es más triste. Es trágico. Es cuando tú no crees en ti. Es porque estás creando esa destrucción, tal como tú mencionabas, que todo lo que se construye para éxito, o lo que se construye también, porque hay que construirlo, para derrotarse uno mismo, hay que construirlo, para abrazar el fracaso como tal, hay que construirlo, y siempre sucede de adentro hacia afuera. Ahora, los seres humanos estamos programados para este tipo de insatisfacción cuando algo está corriendo, cuando algo está marchando de una manera impecable, como que hay algo dentro de nosotros que siempre surgen estas, como hablamos en el episodio anterior, a veces manzanas no muy saludables, vamos a usar un término muy suave, manzanas no muy saludables, o esta insatisfacción de que debiese de ser diferente, que debiese de ser lo contrario, y comienza a fraguarse este tipo de conducta dentro del ser humano, porque los humanos estamos programados de alguna manera a tener cierto tipo de insatisfacción. Cuando no se es intencional, a trabajar determinado un día a la vez, y teniendo en cuenta que nada es garantizado, comenzamos a darle rienda suelta, comenzamos a alimentar esa insatisfacción. Algo que leí recientemente, hace un par de semanas, Luis Enrique, sobre este tema, en el General Psychology Review, decía que si la satisfacción y el placer fueran permanentes, esto es importante, escucha esto, si la satisfacción y el placer fueran permanentes, podrían haber pocos incentivos para continuar buscando más avances y beneficios. ¿Qué te parece ese resultado de una investigación que hicieron a través de varios años? Yo lo leí hace un par de semanas. Que si la satisfacción y el placer fueran permanentes, podría haber pocos incentivos para continuar buscando más beneficios, crecimiento y avances. Me parece algo bastante revelador, porque normalmente nos mantenemos completamente ajenos a todo aquello que no sea un eco de lo que queremos, de lo que nosotros decimos. Es decir, cualquier cosa que nos mueva, que nos incomode, porque no es un eco de lo que nosotros escuchamos, nos genera cierta incomodidad. Y cuando vamos a generar tracción, cuando vamos a avanzar hacia adelante, es importante el movernos de lo que consideramos como esos movimientos repetitivos de los que estamos tan habituados. Sí, por supuesto, y es algo natural en el ser humano. La insatisfacción. Leía unos años atrás que toda persona que ganaba la lotería millones y millones de dólares, a los 18 meses estaba en la misma condición, con la misma insatisfacción de falta de felicidad y con la misma insatisfacción como que si no había ganado nada. ¿Alguna vez has deseado algo con tanto ímpetu y una vez lo tienes? Así como ese regalo de Navidad o esa orden que pusiste en Amazon, tal vez si la pasión es los juguetes electrónicos o la tecnología. Bueno, me sucede a mí, de seguro te sucede a ti también. Cuando ordeno algo, cuando compro una computadora nueva, me gusta crearla a la capacidad que yo quiero en cada una de las partes. Obviamente demora un poco más de tiempo. Y estoy ahí pendiente. Claro. ¿Dónde está ahora? Ahora está en Illinois, y está llegando a Chicago, y está en Texas. Y estoy con esa inquietud, y todos los días, mañana y tarde, estoy chequeando dónde está hasta que la recibo. Pasó una semana y se me pasó esa hegemonía, esa efervescencia. No sé si te sucede lo mismo, pero es natural en el ser humano. Y además, cuando vamos a descubrir algo nuevo, es como ese factor descubrimiento el que opera a favor nuestro. Y en una vida en la cual hay tracción, ese factor del descubrimiento hacia algo nuevo es una constante. Desde ya te quiero decir algo: si tú eres de esas personas que aceptan olvidarse de la distracción y optan por la tracción constante en la vida, te vas a encontrar constantemente con esa sensación de obtener eso nuevo que tanto estás esperando para tu vida.
Absolutamente. Y déjame reiterar algo importante acá, Luis Enrique, lo que mencionaba. Cuando no se es intencional a trabajar determinado, un día a la vez, y teniendo en cuenta que nada es garantizado, es cuando comenzamos a distraernos. Que esta aseveración del Review of General Psychology que hizo hace unos años atrás, que si la satisfacción y el placer fueran permanentes, podría haber pocos incentivos para continuar buscando más beneficios, avance, crecimiento, me lleva a lo siguiente. Es por eso que nuestra determinación acá, en Líderes Trascendentales, o quiero que lo tomes con mucha más responsabilidad, líder trascendental, aquí no es nosotros, aquí soy yo, aquí es Luis Enrique, aquí eres tú que estás escuchando. Es por eso que como líder con un desafío muy comprometido del diseño de excelencia que tú tienes que ejemplificar, del diseño de excelencia que tú tienes que replicar en ese viaje que se llama vida, es tu determinación que siempre debe, al igual que nosotros. Y acá es donde se fundamenta este principio, Luis Enrique, donde le insto a la gente, ¿no?, a buscar su mejor versión. Porque una vez alcanzaste tu mejor versión, somos la descripción de lo que el Review General Psychology dice. Una vez lo alcanzas y ahí expiraste. Ahí es por eso que nuestra determinación como líder trascendental debe ser siempre buscar nuestra siguiente mejor versión. ¿Y cuándo sucede? Todos los días. ¿Qué se necesita? No distracción. Se necesita esa atracción de la que tú acabas de mencionar. Esa siguiente mejor versión, ¿en qué? Se podrán preguntar algunos. ¿En qué? En absolutamente todo. Nuestra siguiente mejor versión en nuestras habilidades, nuestra siguiente mejor versión en cómo nos relacionamos, nuestra siguiente mejor versión en lo que crecemos, nuestra siguiente mejor versión en cómo nos comprometemos para cumplir propósitos de significancia, en cómo nos comprometemos para dejar a los demás mucho mejor de cómo los encontramos. Yo soy persona de fe y tú también, Luis Enrique. Y muchos de los que nos escuchan lo son. Y Salomón, uno de los hombres más sabios o el más sabio que haya existido en la historia de la humanidad, en una de las citas en su libro de Proverbios 4:18, si tú no eres una persona de fe y te ofende lo que vamos a decir, no te preocupes. Estamos siendo íntegros con quienes somos y compartiéndote. Solamente tómalo como un punto de referencia si te ofende porque está en un libro llamado Biblia. Tómalo como un texto de referencia. Así como a veces citamos a John Maxwell, Simon Sinek, así como a veces citamos a Steve Jobs, tómalo como un punto de referencia, pero que te va a dejar sabiduría y te puede desafiar a encontrar tu siguiente mejor versión, por supuesto que lo hará. Y esto es lo que dice esta cita. La puedes encontrar en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero desglosarte enseñanzas que me dejó y que tuve esa revelación y pensé en esta cita cuando preparaba el material para este episodio. Quiero traducirte los términos de lo que yo entiendo y me habla a mí. Tú puedes abrazar, tú puedes entender lo que tú consideras que es revelación para ti. Pero más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa para mí? Senda, ese camino, ese estilo de vida que decido tomar. Justos, que si quieres el bien y estar lo más cerca posible de tu esencia, regresando a tu esencia, a tu propósito y diseño de excelencia. Luz de la aurora, que si hay oscuridad, tienes la esperanza que la luz va a salir y que te va a dar claridad para continuar creciendo y encontrando tu siguiente mejor versión. Que va en aumento. ¿Qué me dice a mí? Que estoy encontrando siempre la siguiente mejor versión. No dice se queda estática. Tú no te levantas en la madrugada y ves la luz del sol que viene y se queda ahí a media luz. No, eso solamente sucede en las películas románticas y es por unos segundos. No se queda a media luz, sino que va en aumento. ¿Qué significa? Encontrando siempre la siguiente mejor versión. ¿Qué significa para mí? Lo que yo interpreto, lo que me habla a mí. Y hay una palabra que dice hasta que el día es perfecto. Pero la palabra hasta, ¿qué significa para mí? Que es un proceso, que es esa línea donde estoy hoy y donde me quiero encontrar dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años. El día es perfecto. La máxima brillantez, el máximo nivel que tú puedes alcanzar como líder trascendental, como una persona de influencia donde quiera que tú te encuentres. 2 aspectos acá, donde estamos llamados a alcanzar esa máxima brillantez. El aspecto macro, la vida. ¿Dónde? En la vida. Alcanzar esa máxima brillantez con la vida y el legado que escribimos. Y el aspecto micro, cada día. Esa brillantez, cada día. ¿Por qué? Porque el sol no sale una vez en tu vida. El sol sale todos los días. ¿Qué te parece? Y se mueve, y se mueve, y esa luz está trasladándose por toda la faz de la tierra. Y hay algo muy importante.
tenemos la certeza de que el sol sale todos los días. Tú ten la misma certeza de que estás evolucionando todos los días. Ten la misma certeza de que estás construyendo todos los días. Y el sol sale por el este y se oculta por el oeste. De la misma manera, tú tienes que avanzar hacia la atracción. Y quizá tú tengas que llevar un camino opuesto al del sol. El sol sale por el este y se oculta por el oeste, pero en nuestro esquema en el que dibujamos nosotros, en el oeste está la distracción. Nosotros hagamos el camino a la inversa. Camina hacia el este, hacia la atracción, hacia lo que quieres lograr, hacia donde quieres mejorar, hacia donde te estás desafiando. Esa es la invitación y creo que es la gran lección que nos llevamos hoy de este episodio, Nelson. Por supuesto, y como último punto, Luis Enrique, ya para concluir este episodio, disciplina estratégica. ¿Por qué? Porque es que este quinto punto lo que va a demandar para continuar avanzando es crecimiento. Demanda crecimiento, pero para tener ese crecimiento, para continuar en esa ruta, en esa senda hacia el este, donde se encuentra la atracción, demanda disciplina estratégica. Y déjame darte rápido 4 decisiones que es importante que tú puedas tomar como líder en cómo poder no solamente asimilar, sino abrazar, sino hacerlo parte de tu estilo de vida, de tu manera de operar, de tu modus operandi, esa disciplina estratégica. 4 decisiones, rapidito. La primera, sobre la gente. ¿Qué tipo de accountability, qué tipo de sentido de responsabilidad vas a otorgarle, vas a demostrarle y vas a requerir de la gente? ¿Cuál es la cultura organizacional que estás transmitiendo a la gente? Y la cultura organizacional no se encuentra en la pared, en cuadros, diciendo cuál es tu misión y cuál es tu visión. Se encuentra a través del lenguaje que tú transmites a todos aquellos que son parte de tu organización. Segunda decisión importante que tienes que abrazar para tener esta disciplina estratégica acerca de la estrategia, valga la redundancia. ¿Qué significa? ¿Cuál será el crecimiento visualizado dentro de 1, 2, 3, 5, 10 años para tu organización y para su gente? ¿Cuál es tu compromiso para que cada uno de aquellos que son parte de la responsabilidad de ti como líder tienen que abrazar? ¿Cuál es el compromiso de crecimiento integral que tú estás proveyendo, que tú estás posicionando a cada uno de aquellos que son parte de tu organización? Tercera importante decisión, la ejecución. ¿Cuál es el crecimiento que demandas a partir de el nivel de responsabilidad, el sentido de responsabilidad a partir de esa estrategia de irradiar a una cultura de crecimiento? ¿Cuál es el tipo de crecimiento que tú esperas y que visualizas? Y cuarta decisión, importante, y esto tiene que ver con el retorno de la inversión. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el mayor impacto que tú visualices? Amigos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a ganar? Va a depender de ti. ¿Cuál será el resultado en medio de la adversidad? Después de tener conversaciones cruciales, como hablamos la semana pasada, ¿cuál de los 2 efectos secundarios es el que va a suceder contigo? Depende de ti. O tienes garantizado distracción u obtienes tracción. ¿Qué te parece, Luis Enrique? ¿Algunas palabras finales? Un gran aprendizaje. Me llevo un gran aprendizaje con esto. Yo era de los que pensaba que lo opuesto de la distracción era el enfoque y ahora me llevo un enfoque distinto, que lo opuesto a la distracción es la atracción, avanzar, lograr, crecer, construir, edificar, estirar, desafiar y por supuesto que acepto este gran reto de poder avanzar hacia la atracción. Gracias, Nelson, por esa oportunidad. Excelente, Luis Enrique. Ya para concluir, amigos, déjenme garantizarles algo. La distracción será como un ancla que te va a mantener estático en el puerto en el mejor de los casos. En el peor de los casos, te va a catapultar, pero hacia atrás. La atracción será como un detonante, una catapulta que te va a posicionar, te va a elevar a donde tú realmente no solamente mereces, sino que visualizas estar. Amigos, hemos llegado al final. Espero que te hayamos proveído conceptos un poco disruptivos a veces, pero que pueden darte la claridad para que tú puedas visualizar al líder trascendental que está dentro de ti y que es necesario que lo saques de ahí de donde se encuentra, siempre
con ese desafío de acercarte a tu verdadera esencia. Luis Enrique, ¿alguna invitación especial? Sí, claro, escucharnos en todas las plataformas de podcast donde ustedes nos pueden encontrar. Estamos en Audible, estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en el sitio web de nuestro querido nelsoncarcamo.org, ahí nos pueden encontrar. Y lo más importante, por favor, compártanlo con otras personas para que pueda añadirle valor a su vida esto que nosotros compartimos acá y que nuestra comunidad vaya creciendo. Y por favor, escríbanos sus comentarios. Hay muchas personas que nos buscan en redes sociales y que de repente nos encuentran y dicen, es que no dicen cómo los podemos contactar. Somos muy accesibles, nos encanta platicar, nos encanta aportar, edificar, así que encuéntranos en las redes sociales. Ahí me encuentras como Luis Enrique López León en todos lados. Ahí voy a estar para poder servirte y poder apoyarte en lo que sé hacer y en lo que vamos a hacer. Por supuesto, muchas gracias Luis Enrique, ha sido un placer compartir este espacio contigo y por supuesto también como Nelson Cárcamo me puedes encontrar en todas las plataformas sociales. Y como siempre, nos vemos la próxima semana, que tengas una semana muy bendecida. Hasta la próxima, Luis Enrique. Hasta la próxima, bye.